pero hasta el momento en que ella se fue de por acá, ella siempre fue la partera de la vereda y atendió a muchas personas, muchos partos pues en diferentes personas en la vereda. Cuando eso era muy difícil salir al pueblo, acudir pues a los recursos médicos porque la carretera era muy mal estado y había que pasar quebradas y todo, entonces más bien se quedaban era en la casa y que la partera fuera la que las atendiera en ese momento. Muy servicial, muy querida en la comunidad, porque como le digo, no era solo a mi mamá, sino que muchos, los adultos que estamos de la edad mía, a muchos los recibió fue ella como partera, porque cuando eso, como le digo, no salían fácil para el hospital y desde que no hubieran complicaciones, ella siempre atendía el parto. Al otro día volvía a ver cómo estaban, a mirar el bebé, ya era como muy experta en eso, ella tenía ya como mucha práctica. Con un Dios le pague, le pagaban a mi mamá. Primero, más que todo, éramos muy necesitadas, no sé pues si le mencioné la palabra pobre, sí. Entonces, no, nadie tenía, ni ella iba por eso, no, ella iba a hacerle un favor a las personas y ella se quedaba feliz con solo saber que ella había dejado esa vida, que ella había ayudado a traer al mundo, con eso ya le bastaba y le sobraba. Yo creo que a mi mamá, aparte de valiente, le pudo que ella era muy humana. A ella le pedían un favor y ella se enfermaba si no lo podía hacer. Debido a eso, como que también lo hacía. Y que le tocaba salir a veces a medianoche, cayendo un aguacero, ella no le importaba, ella le ponía una ruanita y se iba con su linternita. Y eso es un riesgo grande. Lo que pasa es que muchas señoras se murieron, se mueren. No, ya no, gracias a Dios. En el campo se morían mucho las señoras porque a veces el parto viene complicado, que los niños se crían sentados. A la hora que la parte de la atiende yo nunca pasa. Ellos atienden un parto que venga bien, ¿cierto? Que venga normal, pero un parto que el niño se críe sentado, no. Ahí es donde las mamás se mueren. ¿Qué pasó con mi tía? El médico le había dicho que no podía tener más hijos. Sin embargo, pues ellas quedaban en embarazo porque ya no tenían nada que hacer. Y le dio una hemorragia fuerte, la sacaron. Hacían una camilla, usted pues no conoce una camilla, pero es así, pues una cosa larga. Ahí le ponen unas cobijas, montan la señora, esa camilla la amarran en un palo y lo coge una persona de allá y otra de este lado de acá y se van por ese pantanero. Muchas señoras se les caían y salían rodando. Entonces con la tía le alcanzaron a bajar hasta Lajas, que eso estaba muy horriblemente lejos. Ahí la cogió pues un carro y se vino y cuando ella venía por acá se murió. Yo me acuerdo que mi papá llegó a la casa como una dolorosa, lloraba porque ellos se querían mucho. Lo más difícil fue de la señora de un primo mío, que como le digo a ella, conversaban antes que si le hacía el favor de ir a atenderla, ella fue y le atendió el parto, gracias a Dios nuestro Señor, pero el niño nació muerto. Ya el niño, mamá dice que el niño tenía pues 2 días de muerto, pero gracias a Dios nació. Pero ella dice, mamá dice, no, yo ojalá pudiera dejar esto porque eso es muy riesgoso y a mí me da mucho susto. Ya cuando tocó que atender hasta recibir un niño que ya estaba muerto, es un riesgo muy grande. Nosotros vivíamos en una vereda muy alejada de Girardota que se llama El Palmar. Cuando era niña, escuchaba que siendo la vereda tan grande, muchos señores iban y hablaban con mi papá, le pedían permiso para hablar con mi mamá a ver si ella quería ir a una de esas casas vecinas. Yo todavía, como era tan inocente, no me daba cuenta que era que ella se iba. Pero yo escuchaba decir que le prepararan alcohol, aceite de almendras, chocolate molido, canela y caldo de gallina. 3 mujeres que nos cuentan la historia de otras 3 mujeres que, aunque ya no están vivas, gracias a su existencia, otras vidas fueron posibles en la vereda La Herradura del municipio de Barbosa y en las veredas El Totumo y El Palmar en Girardota. Historias de 3 parteras que sin un título universitario, durante muchos años, prestaron su conocimiento, tiempo y disposición a compartir uno de los momentos más importantes de la vida: el nacimiento. Esto es Relatos Pendientes, voces e historias de mujeres en Girardota, proyecto ganador de la convocatoria del Portafolio Departamental de Estímulos 2023 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. El nacimiento de un ser es el resultado de muchas coincidencias,
Diría Jorge Drexler, un cantante uruguayo, igual que hace millones de siglos, en un microscópico mundo distante se unieron dos células cualquiera. Coincidencias de la naturaleza y la biología, y también del azar, del deseo y el amor. En nuestro caso, es la hembra la protagonista del proceso de gestación y nacimiento de una nueva vida humana, quien asume el ciclo menstrual desde la segunda década de la vida hasta la quinta, así acondicionando la matriz para el crecimiento de un bebé, sumado a las hormonas que varían cada mes y regulan el comportamiento y algunos cambios y sensaciones físicas. Quien lleva la responsabilidad de la mayoría de los métodos de anticoncepción y desde joven toma pastillas, se aplica inyecciones, implantan dispositivos en su cuerpo o se somete a procedimientos médicos. También es quien durante 9 meses tiene cambios en su cuerpo para que sea posible otra vida. Luego, asumir los riesgos del embarazo en su salud y los dolores del parto, las atenciones del bebé, lactar y cuidar día y noche. Soy Laura Cristina Castrillón Valencia y en el tercer capítulo de Relatos Pendientes nos acercaremos a la experiencia de nacer a través de mujeres que menstruaron y concibieron la vida en su vientre a cambio del nacimiento de un nuevo ser, particularmente al norte del Valle de Aburrá. Desde la escuela, consulto con mi tía María Rosmira Valencia Cadavid cada vez que tengo un asunto pendiente sobre la historia de Girardota. Con el tiempo, también le he preguntado por la historia de la familia. En esta ocasión, hablamos de ese mundo que hemos relegado a lo íntimo, pero que también pertenece a una esfera pública, en tanto gracias a ello existimos. María Rosmira nació en 1943, hace 80 años, y claro, no conoció en su época la copita menstrual, ni los tampones, ni las toallas higiénicas. La experiencia de la menstruación era muy diferente en los años 60. Yo tengo un recuerdo que yo menstrué a los 17 años y una de las abuelas me hacía bebidas dizque de unas ramas que para que me viniera que el periodo, que porque yo era marimacha, que porque yo pues a esa edad y que no menstruaba. Marimacha, pues me imagino que ella decía que era que uno era como hombre y mujer. Ya uno eso, ya uno ahora sí uno lo analiza y uno ya ahora sí uno entiende. Pero en ese tiempo que le dijeran a uno, usted es marimacha, uno qué iba a saber. Y me daba batidos sacaba la cachaza de la mazamorra, le raspaba panela y me hacía tomar eso también, que porque eso también es que me ayudaba para que me viniera la menstruación. Ay, eso sabía diablo rodado, eso era, no, que eso era, qué cosa tan horrible. Sí, qué sacrificio. Eso le daba a uno deseos de trasbocar, pero en ese tiempo, pues no, a uno no le explicaban mucho, ni le decían nada, no, uno no sabía nada. Y bueno, ya cuando a los 17 años tuve la primera menstruación, pues uno era muy asustado, eso era muy asustador porque uno sin saber nada y como la mamá a uno no le contaba nada ni le decía nada. Cuando eso le dije yo, ay mamá, yo creo que me corté porque yo estoy botando sangre. Entonces ella me contestó, no, eso es natural, busque por ahí trapitos y póngase. Y ya cada mes uno mantenía trapitos, cuando eso no se usaban toallas ni nada, sino trapitos o pedacitos de toallas viejas, y eso era lo que uno se ponía. Uno le hacía el doblez, por ejemplo, así y así, ¿cierto? Por ejemplo, doblarlo en 4 partes, entonces ya quedaba, ¿cierto?, gruesecito, y ya eso uno se lo ponía. Por eso había que estarlo cambiando seguido, porque eso, si era mucha la menstruación, eso se mojaba todo. Y uno llegaba, echaba eso en agua, enjabonaba, porque cuando eso uno no usaba ni Fab, ni nada de detergentes, nada de eso, nada. Uno llegaba, echaba eso en agüita, lo enjabonaba bien enjabonadito, le echaba agüita calientica y lavaba sus trapitos, los ponía a secar y luego los aplanchaba y los mantenía hoy unos organizaditos para ponérselos, y uno eso se lo ponía con ganchos. Un gancho de ropa, entonces uno lo pegaba de aquí adelante y de aquí atrás, porque si no esos trapitos se le mueven a uno. Rosmira no fue la única que vivió la menstruación sin saber qué estaba pasando en su cuerpo. En muchas conversaciones con mujeres, la primera menstruación, como todos los asuntos relacionados con el cuerpo, eran tabú.
Lo que pasa es que uno en ese tiempo era muy ingenuo porque pues nada de eso no se acostumbraba, pero era error muy, muy grave de los papás, que no le decían a uno nada, no le decían los peligros, no le decían a uno nada, sino que era sálvese quien pueda y eso es muy difícil. Es que uno no sabía nada, uno en ese tiempo pues todo era muy tapado, todo era como muy misterioso y todo era muy vergonzoso, todo era ay, como que qué pena, entonces uno también era como todo asustado. Pues eso como que tan horrible, ay, uno se acuerda uno ahora de eso y qué pereza. Aunque vivimos esta etapa en épocas diferentes, aún se evita hablar de la menstruación, pero hace parte de nuestra cotidianidad, naturaleza y es una condición para gestar vida en el vientre de la mujer. Yo ya trabajaba, entonces como eso uno lo tenía que, cierto, se cambiaba el pantalón y se cambiaban las toallitas, entonces ese cacharro sí me dio mucha risa porque yo en el día pues me cambiaba en el hospital que ya trabajaba varias veces, eso uno lo envolvía para traerlo, para lavarlo en la casa y cualquier día que yo estaba haciendo la fila para el bus, pasó un muchacho y me arrebató el paquete que yo tenía, ¿cierto? La bolsita que yo la tenía porque siempre traía bastantico porque yo menstruaba mucho. Y él ahí mismo me lo arrebató y salió corriendo. Yo muy asustada porque yo con esa vergüenza tan horrible me quedé mirándolo y más abajo él como que destapó y miró y vio que era un sangrero y él ahí mismo tiró esa bolsa al suelo. Cuando el bus pasó yo vi todos esos trapos ensangrados en el suelo. El ciclo menstrual es la serie mensual que ocurre en el cuerpo de la mujer y la prepara para el embarazo. Es entonces un calendario que en promedio cada 28 a 30 días vuelve a comenzar. Por ello es un asunto que marca nuestro día a día, desde condiciones físicas como el acné, las náuseas, el cambio de apetito, el dolor que se sufre, se padece y se manifiesta en cabeza, cintura, piernas, seno y abdomen bajo, hasta psicológicas como la ansiedad, la angustia y la irritabilidad. Y aunque poco hablamos de ello, en el ciclo también pasamos por etapas de alegría, mayor energía y dinamismo. Entre chiste y chanza, la sociedad ha señalado el ciclo menstrual como el responsable del estado cambiante de ánimo de las mujeres, y no es un asunto reciente. Incluso desde los inicios de la historia de la medicina, hay referentes de acusaciones al cuerpo de la mujer. Marcela Giral es bibliotecóloga, magíster en Educación en Salud de la Universidad de Antioquia y máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil de la Universidad de Castilla, España. Actualmente es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. En el 2022 publicó Las Mensajeras del Ruiseñor, donde nos cuenta la historia de mujeres sanadoras, parteras y yerbateras del nordeste antioqueño. Y en el mismo año publica Este legado de alas, un texto que perfila la vida de 4 mujeres que fueron de las primeras médicas especialistas en Antioquia. Para la escritura de estos 2 libros, y por asuntos académicos, se ha dedicado a rastrear la historia de la medicina, especialmente en Antioquia, y nos cuenta cómo registran las mujeres en esta parte de la historia. También aparecían discursos muy llamativos que eran desde los mismos médicos, desde el oficio médico. Hipócrates, Plinio el Viejo, había muchos de estos que eran médicos y que tenían más oficios que decían que las mujeres éramos lo que éramos por el útero, que en esa época además no sabían dónde estaba el útero, entonces que nos podía caminar, unas veces podía estar detrás de una costilla, en un codo, y lo decían, y era que pues veían que sangraban las mujeres, pero no tenían idea pues como de esta relación y decían pues que éramos muy cercanas al mundo de lo natural, los hombres al mundo de lo social. Y se nos condenó a varios asuntos. Uno fue, por ejemplo, el encierro pudoroso que se sigue conservando en muchas comunidades indígenas actualmente, incluso en Colombia. Y es que cuando uno menstrua, pues se tiene que aislar para no generarle daño al otro, a los otros, incluso a la naturaleza. Plinio el Viejo, en su Tratado Natural, decía que las mujeres precisamente éramos peligrosas en los momentos de lactancia, menopausia y menstruación, es decir, prácticamente toda la vida, que causábamos abortos si pasábamos pues por el lado de caballos, de perros, que atraíamos culebras, que si tocábamos la guitarra para ponerla en otro lado, la desafinamos para siempre, si cogíamos el hacha del esposo para ponerla en otro sitio, le quitamos el filo para siempre, y pues todavía hay creencias desde ese lado. En este momento hay personas que no se cortan el cabello si tienen la menstruación o saben que la peluquera lo tiene, no podan plantas, o sea, había una mirada de la menstruación como lo peligroso,
pero también muy paradójicamente la lactancia y la menopausia. Entonces nos condenan al encierro pudoroso. Después, incluso cuando llegan los médicos conquistadores a Antioquia, que hay tantas mujeres por atender, ellas se abalanzan hacia estos y ellos dicen, no, nosotros con ustedes esos cuerpos tan extraños no nos entendemos. Y es cuando se crean los primeros oficios, parteras, yerbateras, nodrizas, y se empiezan a encargar de las mujeres enfermas, embarazadas o no, de los niños, de los ancianos, y empiezan a tener fama y fortuna, y es ahí cuando también empieza una persecución aquí en Colombia hacia ellas, porque tenían todo el conocimiento de la naturaleza, que es muy bonito en Las Mensajeras del Ruiseñor, que es además la que le regala el título al libro, Socorro García, que tiene ahorita un mal de Alzheimer muy avanzado. Ella decía eso, nosotros sabemos descifrar el canto de los pájaros que anuncian la lluvia, como el ruiseñor, los vientos que traen la gripe y la que no, las plantas para esto y para lo otro. Entonces eso fue mal visto, digamos, por la iglesia, porque el único que podía sanar era Dios. Y pues también por el gremio médico, porque empezaron a ver también cierta competencia, que ellas empezaban a tener fama y fortuna, y se empiezan a establecer algunas prácticas como entregarles unas patentes o unos permisos a las parteras en Antioquia, donde las escuelas de medicina les entregaban pues como una autorización para ejercer y hasta dónde llegaba ese permiso, hasta cortar el cordón umbilical, o siempre tenían que estar al lado de un médico. Esa era pues como una de las maneras de controlar la participación de ellas en este ámbito. Entonces básicamente también tiene que ver la manera como han visto nuestro cuerpo, nuestra anatomía, el que digan que no tenemos ciertas habilidades precisamente por lo que he contado, por tener útero o porque según anatómicamente dicen que tenemos el cerebro un poco más pequeño, porque pues es evidente que somos distintos los unos a los otros, pero de alguna manera desde los pleitos de poder pues necesitaban también que las mujeres estuviéramos de otro lado y se nos condenara pues como a lo más salvaje, a estar más ligadas a la natural y ellos a lo social, a lo político y a otras esferas de poder. Tiene que ver con eso, con nuestro cuerpo, nuestro significado. Luego viene todo el avance de permitirnos estos oficios, que también fueron muy perseguidos, porque claro, entre ellas se ayudaban, o sea, abusadas sexualmente por el padrastro, por el hermano, por un desconocido mientras iban por una cañada, entonces se ayudaban con abortos, se hablaba de esto, entonces también hubo una persecución desde ese lado y se empezaron a tratar de brujas. Livia Josefa Restrepo es historiadora de la Universidad Nacional y fue docente en la Universidad Pontificia Bolivariana. Uno de sus temas de estudio han sido las parteras en Antioquia. Aquí un apartado de su libro, Médicos y comadronas o el arte de los partos, la obstetricia y ginecología en Antioquia, 1870-1930. Las comadronas eran innumerables, cada pueblo las tenía y muy inteligentes llegada la ocasión, pues la comadronería fue en primer lugar una cuestión de solidaridad entre mujeres mayores, y si se permite la expresión, de ayuda mutua y acompañamiento entre madres e hijas, hermanas, tías, vecinas o amigas. Hace largos años ejercen la profesión de comadronas o compañeras en el acto del nacimiento. Se consideraba inaudito, extraño y sospechoso que los auxilios y la compañía de las mujeres de una localidad se rechazaran en caso de un alumbramiento, y más si se trataba de parientes, pues al contactar a las compañeras de parto se demostraba el deseo de tener bien al hijo y criarlo con amor de madre. En Antioquia, como en el resto del mundo, en el silencio y la privacidad de los hogares se formó un círculo de mujeres que estaban alrededor de las parturientas y puérperas, aunque en ocasiones excepcionales se produjeron partos solitarios o un hombre, esposo o padre, le prestó auxilio a la mujer. Por voluntad de antiquísimas sociedades patriarcales y diversos intereses, el parto fue un asunto de mujeres que le concernía a varias de ellas. En una especie de reunión privada donde se turnaban parientes, vecinas o amigas para hacerle compañía a la parturienta, con seguridad de que, llegada la hora, alguna de las presentes también sería socorrida. Muchos habitantes de Girardota, mayores de 50 años, nacieron con la ayuda de una partera o comadrona, quienes siempre estuvieron presentes cuando el servicio de salud era precario y no contábamos con vías veredales, solo escasos caminos de trocha. En la zona urbana era muy conocida Raquel Saldarriaga, pero en la zona rural casi que en cada vereda había una representante. Alicia Hurtado asistió al segundo parto de Rocío del Socorro Arboleda Gil en 1968. Este año nació Luz Estela Saldarriaga Arboleda.
Madre e hija, lideresas de la vereda El Totumo, nos compartieron sus memorias sobre esta partera y escucharemos en la voz de Luz Estela sus recuerdos. A la par, tendremos el testimonio de Marta Elena Saldarriaga, quien también fue asistida por Alicia Hurtado en algunos de sus partos. Acá en El Totumo existía una partera, ella se llamaba Alicia Hurtado. Ella vivía en una casita de Bareque, la casa la vendieron cuando ya ella estaba pues ya de mucha edad, ella tenía 4 hijos, entonces vendieron la casita y se fueron más bien para Bello, se fue toda la familia. Pero hasta el momento en que ella se fue por acá, ella siempre fue la partera de la vereda y atendió a muchas personas, a muchos partos pues en diferentes personas en la vereda. Cuando eso era muy difícil salir al pueblo o ir a acudir pues a los recursos médicos porque la carretera era muy mal estado y había que pasar quebradas y todo, entonces más bien se quedaban era en la casa y que la partera fuera la que las atendiera en ese momento. Nosotros como fuimos 10 hijos, éramos uno tras otro cada año, entonces a mamá le tocó atender, o sea a la señora le tocó atenderle 5 partos de los 10 que tuvo. Inclusive era familiar de mi papá, según dice mi mamá, era una tía de mi papá. Ella era más bien por ahí de 1,50 m, era morena, de cabello corto, no muy robusta ni muy delgada, como un poquito pues acuerpada. Ella era con pañoleta blanca en la cabeza y era con faldas y blusas anchas y largas. Ella tenía la costumbre de monitorear el último mes del embarazo y nos decía si era seguro de quedarse con ella o no. Tenía en cuenta la forma del estómago de la paciente y cuando llegaba el día del parto ella pedía agua muy limpia, tibia, toallas limpias, se lavaba las manos con agua y luego con alcohol. Nos daba a tomar una bebida de hojas de lulo y decía que era para acelerar el parto. Prendía una vela a San Ramón, convencida de que cuando se terminara la vela nacería el bebé. Cuando eso también no había electricidad, en algunos de los que atendió la señora no había electricidad, entonces le tocó a punto de vela. Entonces a nosotros nos encerraban, si era de noche, nos metían a una pieza todos juntos y ya ella se quedaba con la partera. Sí, de por sí utilizaba era el alcohol para desinfectar pues como los utensilios y la cuchillita que cuando eso era de esas presto barba, con que se afeitaban pues los hombres, era la cuchillita esa y una tijera. También tenía las agujas por si de pronto llegaba a necesitar pues como de ese utensilio. Porque si había que unir, entonces utilizaba, pues, porque a veces los niños al nacer desgarran pues como a la mamá, entonces, por si tenía que volverla a unir. Como todo el tejido vaginal cuando nace el bebé, si es muy grande, entonces ahí se necesita utilizar pues como la aguja. Cuando estaba a punto de nacer el bebé, nos decía que tuviéramos mucha fuerza y nos sostenía de la baranda de la cama y pedía al esposo colocar la mano encima del vientre de la señora para que así le ayudara a hacer más rápido el nacimiento. Cuando nacía el bebé, enterraban la placenta con la ayuda del esposo y apretaba muy bien el vientre para sacar todo lo que había adentro. Nos recomendaba siempre lavarnos después la vagina con agua de tunillo 2 veces al día y ella misma lo hacía porque hacía monitoreo durante toda la semana después del parto. También para evitar dolores e infecciones nos daba a tomar agua de hojas de naranjo agrio y era muy rápida la recuperación, porque en el hospital cuando lo unían a uno los puntos dolían demasiado y muchas veces se infectaba. Entre las conversaciones con mujeres que nos contaron de las parteras que conocieron, hubo varios puntos de convergencia entre las historias.
Lo que sabían de las parteras fue a través de relatos de sus madres, aunque nunca las vieron atendiendo un parto. Otras las conocieron a través de su experiencia del parto, aunque desconocían los detalles porque justamente suceden muchas cosas a la vez durante este evento. Había pocas explicaciones antes, durante y después del parto sobre lo que sucede con el cuerpo de la mujer. Todo este tema tenía un velo inquebrantable. Algunas mujeres nos contaron que ni con las mujeres de su círculo más cercano se hablaba de menstruación, sexo, embarazo, parto o crianza. Son las abuelas y tías mayores quienes las conocieron, pero para la época todo alrededor del nacimiento era tabú y pocos detalles quedan de la asistencia que brindaban estas comadronas. Desconocemos sus saberes, cómo aprendieron, qué experiencias enriquecieron su práctica, cómo enfrentaron los partos difíciles y sus conocimientos sobre plantas. También había una coincidencia en las menciones a santos y vírgenes a las que se encomendaban las parteras antes de comenzar su labor. Otra particularidad es que, además de ser parteras, madres gestantes y cuidadoras de sus hijos que llegaban casi cada año y encargadas de tareas en el hogar como recoger el agua en quebradas, recolectar leña, prender el fogón, pilar el maíz, hacer las arepas, cocinar, asear, lavar la ropa en la quebrada, planchar. También ayudaban a la economía del hogar con actividades comerciales como la venta de fique para costales, hoja de caña raspada para la elaboración de sombreros y esteras, venta de huevos, gallinas, hierbas y otros elementos en Medellín, teniendo que desplazarse en tren y dejando a las hijas mayores encargadas del cuidado de la casa y los hermanos menores. Las mujeres que ejercían este oficio también fueron conocidas como rescatantas. Había una gran red de apoyo en los días después del parto, que llamaban días de dieta, donde mujeres de la familia o vecinas apoyaban a la nueva madre en las labores ya mencionadas. Es claro que en cada vereda tuvimos más de una comadrona. Nos queda pendiente hacer una cartografía de las parteras del municipio, aunque les cuento que no es tarea fácil. Encontré una especie de censura en las conversaciones que tuvimos. Algunas prefirieron no recordar, no salir en este episodio o no dar su nombre. Quizá nos falta darle el valor emocional, histórico y patrimonial. La historia de nuestro nacimiento es el inicio de nuestra historia. Quizá olvidemos muchas cosas. No sé qué comí hace un mes, qué ropa tenía hace 2 lunes, de qué color fue el último carro que vi. Pero sí recuerdo que me contaron la fecha en la que nací, incluso la hora, el lugar y las circunstancias de aquel acontecimiento. Durante los últimos días, pregunté a amigas y familiares que son madres sobre el día de sus partos. Tienen detalles de aquel día como si hubiese sido hoy. Las historias de nacimiento nos conectan con la vida. Cuando vean a sus madres, pregúntenle cómo fue su embarazo y el día de su nacimiento. Algunos suspiros saldrán y se sorprenderán de las historias que cuentan, además de enamorarse más de ellas. Tantas cosas que pasan en el momento del parto, un hilo entre la vida y la muerte. Y por tantos años nos dijeron que la Virgen o la cigüeña hacía todo este trabajo. Sí, cuando eso decían que venía la cigüeña y que ya iba a traer el hermanito. No, pues así como el ave que uno conoce. Uno se imaginaba que sí venía el ave que con como el pañuelito en el pico y que ahí traía el hermanito. Y ya cuando uno tiene uso de razón, que ya uno entra a la escuela, ya uno va cogiendo pues como conocimiento de cómo es. Pero hasta muy grandes era uno pues como a ciegas. Bueno, yo creo que yo también tuve como esa percepción de que los niños eran dejados como en los hogares, sea por la cigüeña o que alguien iba y compraba un bebé, ¿cierto? Como lo hacía por encargo. Siempre había tenido pues como esa creencia hasta más o menos por ahí los 7, 8 años, que ya me explicaron que las mujeres quedaban en embarazo y que de allí salían pues como los bebés. Recuerdo que un acercamiento más próximo que tuve a saber cómo nacían los bebés era con unas muñecas que le regalaron a mis hermanas, y las muñecas tenían una barriga donde tenían un bebé y uno desarmaba la barriga y salía el bebé. Entonces como que para mí también fue muy impactante, y ya después es un asunto pues como más biológico, ¿cierto? Y saber pues que es un óvulo que es fecundado.
fecundado y que ya de allí nacen pues como todos los seres vivos. Pues yo tengo muy mala memoria, entonces lo que recuerdo ya es muy niña grande, pero en mi casa no habían tapujos, entonces sí sé que supe el mito de la cigüeña, por ejemplo, pero creo que siempre supe que los hijos venían de la vagina de la mamá, pues por decirlo de alguna manera. Hasta entrado, sí, como no sé, tal vez los 4 años, sí pensaba como que los traían, como que no sé por qué, no me imaginaba otra forma. Bueno, también estaba todo el cuento que le echaban a uno con la lechuza y demás. Pero sí hay algo ahí que empieza a hacer como la diferencia y es como, bueno, unas visitas al campo, unos familiares que son de pueblo, entonces como que uno empieza a tener más conciencia de que, bueno, que los animales paren y ya uno empieza a hacer preguntas, la mamá trata de explicar lo mejor que puede, entonces ya no es una lechuza, sino que sí hay otro proceso. Y bueno, había también como embarazadas cercanas, ¿cierto? Entonces como que ya empieza uno a asociar, pero sí, creo que tardé en saber que era cierto, pues que venía de una mujer y no que aparecían de la nada o los traía un pájaro. En mi infancia un tabú, porque cada vez que yo quería preguntar sobre eso, preguntaba, pues había silencios, ni siquiera me nombraban que era una cigüeña que lo traían, como que, ay niño, no pregunte eso, o sea, nunca hubo como una orientación acerca de eso. Yo me enteré fue por los amigos y como todo era como con los amiguitos, como amiguitos que eran más curiosos y se enteraban de cosas y como que lo comentaban, ay, imagínense que pasaba esto y aquello, pero claro, no era muy orientado porque se manejaba con cierto morbo, o sea, a pesar de que éramos niños, se manejaba como no muy orientada. No, es que ese tema era un tema que yo que vi con mi mamita nunca se tocó. Yo también tuve esa curiosidad, yo creo que casi todos los niños y niñas tenemos esa curiosidad. En mi familia había siempre como un pudor frente a eso, pues era como muy esto, intimidad, hablemos de eso, pero luego cuando estemos más grandes, no sé qué. Pero los muñecos o las caricaturas también nos enseñaban lo de la cigüeña, por ejemplo. Pero en el colegio, cuando se habla de sexualidad, cuando se habla del aparato reproductor, en especial el femenino, que es el más sorprendente de todos, ya ahí fue como que uno empieza a atar cabos. Yo creo que estaba por ahí 4º, 5º de primaria y empecé a reconocer eso, y además el cuerpo que también te habla y te está diciendo como, bueno, tú puedes hacer esto porque tengo los senos, por ejemplo, así, no los tengo como mis hermanos, que yo crecí con hombres todo el tiempo. Entonces, en términos de eso, siempre tuve la curiosidad y en la escuela creo que empezaron a desdibujar esa curiosidad y se mostró la realidad. Yo sí tuve esa curiosidad y recuerdo que la respuesta que me dio mi mamá fue que mi papá le había puesto una semilla a ella. Mi fantasía infantil entonces fue pensar que mi papá había ido al mercado, se había comprado una semilla y se la había puesto a mi mamá, y yo me imaginaba que en el mercado habían semillas de niños. Este programa fue producido por Laura Cristina Castrillón Valencia. El diseño gráfico es de Julia Andrea Henao Carmona. Osvaldo Osorio estuvo presente en la asesoría de contenido y edición de este episodio. La música es de Entorno Sintético y de la Biblioteca de Audio de YouTube. En el máster nos acompañó Elizabeth Cardona Ortiz. Para su emisión y divulgación contó con el apoyo de Radio Alternativa 98.5 FM y de Cinéfagos.net. Gracias a las voces y conversaciones que permitieron la creación de Relatos Pendientes, propuesta ganadora del Portafolio Departamental de Estímulos 2023 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en la categoría Somos y Soñamos en la Radio.